Cuando miramos la historia de Job y entramos en los primeros capítulos, encontramos que, dice la Escritura, había un concilio y Satán se acercó a ese concilio, o llegó a ese concilio que estaban los representantes de todos los mundos. Y entonces Satán se acerca allí y Dios ve a Satán en medio de ese concilio, lo reta y le dice: ¿has tomado en cuenta a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, justo y apartado del mal. Y entonces ahí comienza lo que es esta exposición de parte de Dios de Job, al cual Dios le dice a Satán que él consideraba que era justo. Y entonces ahora viene la contraparte, que es Satán a llevarle la contraria a Dios y decirle que él obedece porque está bendecido y rodeado con favores. Sin embargo, si tú le quitas los favores, él te va a maldecir en la cara. Y ahí comienza la historia de Job, capítulo 1 y capítulo 2. En el capítulo 9, versículo 20, el capítulo 9, versículo 20, es donde nosotros vamos a arrancar para explicar este punto de vista de la historia de Job y por qué Dios permite que Job pase por lo que pase. Ahora, antes de comenzar, hay que tener en mente que Dios es soberano, lo repito, Dios es soberano, Él también es justo y no actúa sin ninguna justificación. Él no podía arbitrariamente permitir que Job fuera afligido. Tenía que haber una justificación para las acciones de Dios. Después de proclamarse sin culpa, vemos acá, porque eso fue lo que hizo Job. Job se proclama sin culpa, ¿ok? Y lo encontramos en el capítulo 9 del versículo 20. Dice: si me declaro justo, mi boca me condena. Si íntegro, él me declara culpable. Versículo 21. ¿Soy íntegro?, dice Job. Ni yo mismo me conozco. Desprecio mi vida. Aquí Job empieza a cuestionarse. Empieza a cuestionar el proceso. Empieza a cuestionar la circunstancia. Empieza a cuestionar la disciplina. Y al entrar en cuestionar la disciplina, entra en una postura de rebelión. Y entra en una postura de arrogancia. Entra en una postura donde ahora él está cuestionando al soberano Dios y cuestionando sus propósitos. ¿Ve? Entonces ahora entra en un espíritu de autocompasión. ¿Ok? Si me quejo es malo, si esto es malo, ¿ok? Empieza a cuestionarse y empieza a cuestionar a Dios. Pero si seguimos hacia adelante, vemos cómo él empieza a exaltar sus conceptos y su forma de vida y su falsa justicia. Miren cómo dice acá el capítulo 32 de Job, versículo 1, dice: y estos tres hombres cesaron de responder a Job porque él era justo ante sus propios ojos. ¿Ve? Aquí vemos la historia donde ahora están los tres amigos de Job, Eliú entre ellos, que es el más que sobresale de todo. Y entonces ellos dicen aquí la historia que estos tres hombres cesaron de responder a Job porque él era justo ante sus propios ojos. El versículo 2 dice: y se encendió su ira contra Job por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Aquí vemos acá que ahora este amigo de Job que había estado con Job en las buenas y estaba con Job en las malas, estaba dándose cuenta de que Job se estaba justificándose aún por encima de Dios, ¿ok? Por encima de Dios. Y eso le molestó a Eliú, porque ve a un Job no humilde, ve a un Job molesto, ve a un Job arrogante. Ahora, no ignoremos que Job estaba pasando por un proceso difícil, donde había perdido su familia, donde había perdido su estabilidad económica, su finanza, su ganado, sus casas, sus propiedades, y hasta su salud había sido tocada. Su esposa le dijo: maldice a tu Dios y muérete. O sea, fue abandonado. Las circunstancias por las cuales estaba pasando Job no eran fáciles, eran paupérrimas, eran difíciles. Pero en ese proceso Dios quería revelarle a Job algo que Job tenía que aprender, ¿ok? Para seguir en el crecimiento, en el entendimiento
del Eterno que Job tenía que deshacerse. Había algo que Dios quería sacar de raíz de Job, algo que Dios quería traerle al entendimiento a Job, ¿ok? Para que Job continuara en su crecimiento espiritual. Pero para poder continuar en su conocimiento espiritual, había algo que había que ser sacado. Y es como yo siempre he pensado, sin sacrificio no hay gloria, sin sacrificio no hay gloria, sin disciplina no hay gloria. La disciplina es bien importante en todo el sentido de la palabra. La disciplina en los deportistas, en los artistas, en la gente que tienen talento, en la gente que se han propuesto alcanzar una meta. Antes de alcanzarlo, antes de alcanzar la meta y tener el logro y tener la gloria, pasaron por un tiempo de disciplina, sea que se disciplinaron en su alimentación, en sus hábitos de alimentación, se apartaron de gente, se cogieron una cuarentena, ¿verdad? Para poder apartarse y concentrarse, disciplinándose a sí mismo, para entonces alcanzar lo que querían alcanzar. No importa qué clase de manera haya sido, pero la disciplina es bien importante. Lo mismo sucede en la vida del cristiano. Dios nos permite pasar por circunstancias donde muchas veces no entendemos que Dios nos está disciplinando porque nos está preparando, porque nos está moldeando, porque está rompiendo lo que no sirve, porque está sacando lo que no es de Él, para entonces llevarnos a la próxima temporada en la cual Él nos va a usar para la gloria y honra suya. Dice acá el capítulo 33, versículos 9 al 10: yo soy limpio y sin transgresión, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí Dios haya pretexto contra mí y me considera su enemigo. ¿Se da cuenta? Aquí Job está tan confundido, tan arrogante, que llega a la conclusión de que Él es perfecto, de que Él es justo, de que Él es un hombre que practica la justicia. Ahora, su confusión tiene que ver por su tradición. Él era un hombre que, si podemos mirarlo de esa manera, cuando Dios se le enfrenta, cuando Satán confronta a Dios, ¿ok? Allá en el cielo, vemos que Dios sí considera a Job justo. Y le dice a Satán: no hay otro hombre como él justo en la tierra. Job no era una mala persona. Job no era un hombre malo. Job no era un hombre que estaba en práctica hacia el mal. Job era un hombre religioso. Dicho sea de paso, Job era un hombre que practicaba los principios morales y establecidos por Dios. Job era un hombre que buscaba agradar a Dios. Job también fue un hombre que en su práctica y en sus costumbres y en su tradición se acostumbró a buscar a agradar a Dios por medio de sacrificios, por medio de formas, por medio de maneras, por medio de tradición y de costumbres, por medio del moralismo, por medio del formalismo, por medio de la manera y por medio de la religión. Y llegó el punto donde se estaba justificando a sí mismo porque lo que él hacía, no por lo que Cristo hizo o no por lo que Cristo iba a hacer, ¿ok? Sino que estaba justificándose por su conducta, por su tradición, por sus formas, por sus maneras. Él había escuchado de Dios y lo que tenía era una práctica, era un protocolo, ¿ok? Donde él sacrificaba y hacía cultos y todo, pero se había convertido en un formalismo y había caído de esa verdadera relación que Dios quería tener con Job para llevarlo a otra experiencia mayor. Así mismo sucede con nosotros. Dios permite que pasemos por medio de valles de sombra de muerte para revelarnos a nosotros cosas que tiene que Él sacar de nosotros, para revelarnos a nosotros de que estamos en un formalismo, de que hemos caído del primer amor, que hemos dejado nuestro primer amor, que hemos caído en una tradición, una costumbre, que estamos ahora tratando de agradar a Dios por medio de la moral, por medio de formalismos religiosos y conductas religiosas y ejercicios espirituales que en realidad no están conectados y alineados con el reino de Dios. Y Dios permite que a veces lleguen los problemas, que lleguen las circunstancias, que lleguen las epidemias, que lleguen las cuarentenas, que lleguen los momentos difíciles a nuestra vida, porque Dios tiene un plan y el plan es limpiarnos, a purificarnos, sacar la suciedad y hacernos justos conforme a su voluntad, no a la voluntad del hombre, no a la justicia del hombre, sino a la justicia de Dios. Gloria a Dios. Y en este capítulo 33, versículos 9 y 10: yo soy limpio y sin transgresión, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí Dios haya pretexto. Mira el punto donde llega Job. Job llega a la conclusión de que Dios
la tenía con él, de que Dios estaba buscando una excusa para castigarlo, para reprenderlo, para llevarlo a una condición, a la condición en la cual él se encontraba. Y aquí él le explica y dice: he aquí, Dios haya pretexto contra mí y me considera su enemigo. Dios no nos considera su enemigo cuando nos está disciplinando. Dios no está en la posición de hacernos sufrir. Si llegan momentos difíciles a nuestra vida y llegan momentos en los cuales no entendemos en nuestra vida, es porque Dios está trabajando con nosotros. Es porque Dios ve cosas en nosotros que nosotros no vemos. Por ejemplo, Job no veía su arrogancia. Job no entendía que había caído en una falsa rueda religiosa que era en base a conductas y en formas y en maneras, en moralismo. Y Dios sí lo veía, y Dios veía que eso iba a ser peor para Job y que iba a traer más desgracia para Job al fin y al cabo. Y Dios, en su amor y su misericordia, y como un hijo que reprende y corrige, lo usa a él, no solamente para limpiarlo y purificarlo, sino para dar un mensaje también al mundo. Saben que hay amigos y hay personas que a veces te corrigen, y hay personas que a veces te contradicen, y a veces no nos gusta ser contradecidos, no nos gusta que nos digan la verdad. Saben que yo he aprendido que muchas veces la gente que me ha criticado, muchas veces han tenido razón, porque la gente que te critica están mirando tus defectos, y a veces te critican porque están pendientes a tus defectos. Sin embargo, tú no debes tomar esa crítica como algo que te destruya y te tire por el piso, sino mirarlo y hacerle una introspección y decir: ¿será verdad? Déjame analizar si ese pensamiento, esa crítica que esa persona está queriendo usar para destruirme, yo la voy a usar para levantarme, yo la voy a usar para sacarme lo que me está impidiendo ser una persona con el carácter de Cristo, ¿ok? O sea, no seamos tan fácil para entrar en el espíritu de autocompasión y de tener tanta autocompasión que la gente no me quiere porque está haciendo comentarios, la gente no me quiere porque me está corrigiendo, la gente no me quiere porque me está llevando la contraria. No, al contrario, mira todo eso y usa lo que sea necesario para tu crecimiento, para que tu carácter continúe en la dirección correcta, que es en el camino de la verdad y de la justicia en Cristo Jesús. Miren cómo dice Job capítulo 33. Job 33, 12 dice al 17: y he aquí, yo te respondo que en esto no tienes razón, porque Dios es más grande que el hombre. ¿Por qué contiendes? Le dice en el versículo 13 Eliú a Job: ¿por qué contiendes contra él, siendo que él no da cuenta de ninguna de sus palabras? Versículo 14: porque Dios habla de una manera y de otra, pero nadie lo nota. Versículo 15: habla por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando uno se adormece sobre la cama. Versículo 16: entonces abre el oído de los hombres y sella la instrucción para ellos. Versículo 17: para apartar al hombre de lo que hace, para destruir la arrogancia del varón. Job cae en una mentalidad donde él piensa y se mira como víctima. Él se mira como víctima porque ahora sus amigos lo están contradiciendo, porque sus amigos le están llevando la contraria. Fíjense cómo trabaja el sistema del pensamiento del pecado. Cómo trabaja el sistema de pensamiento de pecado. Trabaja contrario al sistema de pensamiento de Dios. El sistema de pensamiento de Dios nos lleva a nosotros a hacer una introspección, a ser humilde, a ser manso, a ser paciente y a evaluarlo todo. El sistema de pensamiento del mundo te lleva a la contraria. El sistema de pensamiento del mundo se molesta, se irrita y se levanta contra toda la verdad de Dios. Y se molesta específicamente cuando lo critican, se molestan cuando los confrontan. Job 34, versículo 37, Eliud dice: los hombres entendidos y el varón sabio que me escucha me lo dirán. Job no habla sabiamente, sus palabras no son con entendimiento. Versículo 36: oh, que Job fuera examinado
pues responde como los hombres necios. Porque a su pecado añade la rebelión, aplaude en medio de nosotros y multiplica sus palabras contra Dios. El que se opone a la disciplina entra en rebelión. La disciplina no es algo malo. La disciplina es algo que Dios usa para moldear nuestro carácter. Así como el oro es probado y refinado en el fuego, la disciplina nos lleva a nosotros a ser mejores personas. Y Job se molesta, pero sus hermanos, sus amigos, le dicen a los demás hombres entendidos, le dicen: Job está reaccionando como un necio. Job no ha entendido. Job ha caído en un orgullo personal donde él no ha entendido, donde él no ha comprendido de que Dios es Dios y que muchas veces Dios hace cosas que no entendemos, pero todo lo que hace, lo hace porque tiene un propósito. Y muchas veces Dios no te va a revelar lo que Él tiene, el plan completo que Él tiene contigo, pero va a ir trabajando contigo. Y muchas veces la manera en que Dios trabaja con nosotros no la entendemos y pensamos que, ay, Dios nos va a bendecir, ay, Dios nos va a poner a nosotros en gracia, ay, Dios nos va a hacer esto, ay, todo me va a salir bien, todo va a ir de viento en popa, todo va a estar perfecto. Y lo que no entendemos es que muchas veces es todo lo contrario. Llegan guerras, llegan sufrimiento, porque el sufrimiento precede a la gloria. Así como la cruz y la corona precedieron a la gloria de Cristo, así también nosotros tenemos que pasar por momentos difíciles en esta tierra. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y por mi causa os rechacen y por mi causa los acusen y por mi causa sufran padecimiento. Bienaventurados sois aquellos que pasan por lo que pasó el maestro, que viven las experiencias similares a las que vivieron los grandes hombres de fe en la historia de la Biblia. Bienaventurados. Así que la disciplina y la corrección no es para maldición, al contrario, es de bendición para todo aquel que en Él cree. El libro de Hebreos, el capítulo 12, 5 al 8, dice acá el versículo 5: y habéis ya olvidado la exhortación que se os dirige como a hijos. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas reprendido por Él. Versículo 6: porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Versículo 7: permaneced bajo la disciplina. Dios está tratando como a hijos. Cuando permanecemos en la disciplina es porque Dios nos está tratando como a hijos. Escuche bien, Dios te está tratando como a hijos. Tú no disciplinas al hijo del otro, tú disciplinas a tu hijo. Y si no has aprendido a disciplinar a tu hijo, aprende, porque la disciplina es de bendición. La disciplina es necesaria en el desarrollo del carácter de los niños y de los hijos de Dios. Es necesaria porque en la disciplina lo que hace es que te corrige y te hace entender cuando estás bien y cuando estás mal. Así que no te alarmes cuando Dios te discipline. La vida en Cristo no es color de rosa. La palabra de Dios claramente dice: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Jesús venció al mundo. Y Jesús venció el mundo disciplinando su carne, disciplinando sus sentidos en el monte de la tentación. Cristo venció el pecado. Cristo venció el sistema de pensamiento de este mundo. Cristo venció al príncipe de este mundo. Cristo se puso en disciplina en el monte de la tentación y fue llevado por el Espíritu Santo, gloria a Dios, al monte de la tentación, y allí disciplinado por 40 días y 40 noches, disciplinó su carne, disciplinó su mente, disciplinó sus deseos, disciplinó su paladar, disciplinó sus ojos, disciplinó el poder que tenía por dentro, porque Él tenía el poder por dentro. Él tenía el poder para convertir aquella piedra en pan si le daba la gana. Pero Cristo se disciplinó a sí mismo y cogió y aceptó la disciplina del Padre también. En estos tiempos la gente no le gusta la disciplina. La gente no le gusta que le digan la verdad.
La gente no le gusta que le llamen a su pecado pecado. La gente lo que quiere es que le pasen la mano. La gente lo que quieren es que le digan lo que sus oídos quieren escuchar, porque tienen picazón de oído. Estamos en tiempos donde es necesario que la iglesia sea purificada y que la suciedad y que todo lo que no es de Dios sea sacado y apartado de una vez y por todas. Y que pongamos a Dios en primer lugar en nuestra mente. Que lo adoremos con la mente, con el corazón y con toda nuestra fuerza, iglesia. Hoy es el día de salvación. Y la salvación llega con disciplina. La salvación llega con violencia. Permanecer bajo la disciplina, versículo 7. Dios está tratando como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Dios te está disciplinando porque Él te considera a ti su hijo, su hija. Si no eres hijo de Dios, no vas a ser disciplinado. Dios disciplina a aquellos que Él considera sus hijos. El impío puede pasar sin disciplina. Su pecado lo alcanzará. Pero los hijos de Dios somos disciplinados porque somos hijos de Dios. Ahí está el punto. Si no fuese hijo de Dios, Dios no te disciplina. Si no fuese hija de Dios, Dios no te disciplina. Pero porque eres hijo, porque eres amado, porque eres amada del Padre, Dios te disciplina. Esa es la razón de la disciplina. Dios te disciplina. Y por eso es que Hebreos 12:11 nos dice: al momento ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. La disciplina es un ejercicio, la que por medio de ella han sido ejercitados. La disciplina es necesaria, como dije al principio, la disciplina es necesaria en la vida de los deportistas, en la vida de los cantantes, en la vida de los artistas, en la vida secular. Es importantísimo. Ninguno de la gente que hoy están en la gloria de sus carreras llegaron ahí por llegar. La mayoría, aparte de aquellos que han sido apadrinados por el mundo, la mayoría se sacrificaron y la mayoría tienen disciplina. Lo mismo pasa con los hijos de Dios. En este caso, tenemos un coach, tenemos un dirigente, tenemos un padre que tiene la mejor intención para sus hijos. Y Él es el que nos disciplina. Porque la disciplina es un entrenamiento, dice acá Hebreo. La disciplina es un entrenamiento, es un ejercicio que Dios hace en la vida de todos los que en Él creen y han sido llamados según su propósito. No le digas que no a la disciplina. Dale gracias a Dios porque Dios ha sido bueno en gran manera. La historia de Job termina diciendo Job: de oídas te había oído, mas mis ojos ahora te ven. Job había tenido una relación con Dios en base a una tradición que había heredado de sus antepasados. Era de conducta, era de moralismo, era de formalismo, era religioso, era de formas, era de maneras, era de protocolo. Pero todo era de oídas. Y cayó en un formalismo sistemático religioso. Y Dios le permite pasar por un proceso tedioso y paupérrimo para entonces llevarlo a una revelación. Las revelaciones vienen con agresividad muchas veces. Las revelaciones de Dios y los entendimientos que Dios le da a sus hijos muchas veces vienen con violencia, vienen con sufrimiento, porque el sufrimiento precede la gloria. Job entendió, pero ahora no fue de oídas lo que él escuchó de otros. Ahora su relación con Dios no era en base a lo que él tenía de otros. Su relación con Dios era una que él tenía personal. De oídas te había oído, mas mis ojos ahora te ven.
El proceso es difícil. El proceso será difícil. El momento será difícil. Pero la gloria venidera será mayor que la postrera. Y lo que Dios va a hacer en tu vida será maravilloso. Y Dios necesita preparar y moldear el carácter. No pain, hay un dicho. No pain, no gain. Sin sacrificio no hay victoria. Sin sacrificio no hay desarrollo, no hay crecimiento. El que va al gimnasio a hacer pesas, hace pesas para ver sus músculos crecer. Pero para que esos músculos crezcan, tiene que tener disciplina, perseverancia y constancia. Igualmente el cristiano. Disciplina, perseverancia y constancia es a lo que Dios te está llevando. Dios tiene algo maravilloso para ti. Job termina llegando a la conclusión. Dice, yo me retracto de mi postura anterior. Me retracto de mi postura de justicia propia. Me retracto de que yo era bueno, de que yo hacía cosas perfectas, de que yo era justo. Me retracto. Y acepto la disciplina de Dios. Y acepto los procesos con una buena actitud. Entendiendo que el proceso me está capacitando y me está preparando para entonces llegar a donde Dios me ha destinado a llegar. Vive la vida hoy en tu proceso. Vívela feliz y vívela contento. Y contento. Y cuando los pensamientos de este mundo y de la carne te quieran agobiar y atormentar, practica lo que dijo Pablo. Me pienso feliz, me pienso contento, porque soy un victorioso en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.